Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Después yo tengo otra. Bueno, bueno, una consulta. ¿Alguien, además de las longitudes reales y de cálculo, alguien más tiene otra duda similar a esa o no tienen esa duda? Yo tengo una, pero creo que es similar, profesora. A esta, ¿verdad? A la que estoy por hablar. Sí, va en sí es para los tramos, pues en otro ejercicio teníamos tramos en los que no había eh, elementos y qué longitud se tomaría en ese caso. Ok, bueno. Entonces, empecemos con esto. Yo lo voy a agrandar un poco a la imagen, aunque se deforme un poco, pero, a ver, voy a ocultar las cintas para que se vea un poco mejor y vamos a repasar primero eso de los tramos, ¿bien? Entonces, si se acuerdan, en una de las clases, en la teoría, y hablando de los principios de cálculo para instalaciones de baja presión, digamos, se llama, espérenme que aquí me mandan un mensaje, el agente de cómputo. De acuerdo. Bien, entonces, en el caso de los tramos, fíjense que en las instalaciones de baja presión hay que identificar, digamos, por un lado, en donde está el medidor, que es en donde se colocan determinados no solo accesorios, sino equipamiento, digamos, de medición y de regulación, y lo que pasa, lo que ya, digamos, conecta el medidor con la instalación interna, ¿bien? En este caso, es un ejemplo en el cual esta vivienda tiene una cocina y un calefón. Y identificar los tramos es importante porque el principio de cálculo de las instalaciones de baja presión dicen que necesitamos identificar la máxima longitud que contiene a esos elementos de la instalación, ¿bien? Ese es uno de los principios de cálculo. Por eso es que aparece lo que es la longitud real. Fíjense que aquí tenemos 3 tramos, que lo vamos a ver a continuación. Desde el medidor hasta el punto A, en donde se bifurca la instalación. Por lo tanto, ya ahí tenemos el primer tramo, que va a ser M hacia A, que va a ser un primer tramo, y que conduce, por supuesto, todo el caudal de gas natural. En el punto A se cambia, digamos, en la cantidad de caudal para el tramo AB, que lleva el caudal para el calefón, y luego del tramo AC, que lleva el caudal de gas para la cocina. ¿Bien? Entonces ahí aparecen los otros 2 tramos, de A hacia B, el segundo tramo, y de A hacia C, el tercer tramo. ¿Bien? Esos tramos tienen longitudes que son reales, que son 10 metros, por ejemplo, para el MA. El tramo AB tiene una longitud real de 35 metros. ¿Bien? Y el tramo AC, la longitud real es 16. Entonces, cuando yo calculo ahora, cuando yo utilice las ecuaciones para encontrar los diámetros necesarios de cada uno de esos tramos, es decir, el diámetro de M hacia A, el diámetro de A hacia B y diámetro de A hacia C, estoy diseñando, digamos, la instalación en relación con el diámetro, con la sección de flujo, porque evidentemente cada longitud lleva un caudal diferente de gas. Este lleva el todo y este lleva ya los caudales necesarios para esos artefactos. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahora, el criterio de cálculo en las instalaciones de baja, eso también es otra cosa que hay que tener siempre en cuenta, es que
los cálculos se hacen siempre por exceso. Eso lo hemos visto la vez anterior cuando hemos visto la tabla del doctor Poole, que nos pasábamos de un caudal a otro en función de la longitud y del diámetro, y siempre íbamos por exceso. ¿Bien? Eso lo vamos a ver ahora también en la tabla. Entonces, en el caso del tramo AB, bien, la máxima longitud que la contiene es 35 más 10. Ese va a ser el criterio de cálculo para calcular la dimensión de esta cañería, la de A hacia B. ¿Bien? En el caso de la cocina, la máxima longitud que contiene este artefacto es 16 más 10. ¿Bien? Ahora, en el caso del tramo AM, la máxima longitud que la contiene es 45, no 26. ¿Ven ahí la diferencia, por ejemplo, para el tramo MA? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, sí. Bien, entonces ahí empieza una diferenciación en la cual entonces el tramo AB y el tramo MA van a ser iguales en el cálculo, y eso lo vamos a ver también en la planilla. ¿Bien? Entonces ahora veamos un poco. ¿El tema de los tramos entonces está saldado o ahí había un estudiante que tenía una consulta? Dígame. Profe, disculpe. No sé, perdón. Yo le quería preguntar si entonces el criterio para elegir el tramo era la distancia máxima y no el caudal. Es la Por longitud. ejemplo, claro, nosotros ahí elegimos, por ejemplo, por el tramo desde el medidor hasta A, elegimos los 35 metros más los 10 metros, pero por esa longitud, no por el caudal del calefón, ¿que no? No, es por la longitud. El cálculo, a ver, yo voy a buscar el apunte de gas también para que ustedes después lean bien el apunte. Recuerden que la semana que viene tenemos el parcial, ¿no? Entonces, déjenme, ¿ustedes están viendo la pantalla? Sí. Bien, entonces estoy buscando el de gas natural, que es este. Seguimos viendo el Excel, ¿no, profe? Por si acaso. Sí, ya lo voy a compartir. Ya lo voy a compartir. Estoy buscando simplemente el procedimiento de cálculo de cañería y ya vemos eso que ahí ya lo encontré, a esa parte que quiero mostrarles. Voy a dejar de compartir y voy a compartirles ahora el apunte de clase de gas natural. ¿Bien? Entonces, fíjense, vamos a ver en el próximo cálculo. Bien, procedimiento. Este es el apunte de gas natural. ¿Se ve bien? Díganme, por favor. Sí, se ve bien, profe. Perfecto. Entonces, en la página, esta es la página 20, ¿bien? En la página 20 empieza cómo es el procedimiento de cálculo para cañerías de gas de media y alta, que vamos a ver en la próxima, ¿bien? Ahí está la ecuación, etcétera. Y más abajo, creo que está al revés. Espérenme que... Bueno, ahí llegó la bibliografía. Ahí está. Procedimiento de cálculo de cañerías de gas de baja presión. ¿Bien? Hay dos aspectos que tienen que ver con el caudal y la caída de presión. Esos son aspectos importantes porque las dimensiones van a estar en función del caudal y de la caída de presión admisible, ¿bien? Y luego, más abajo, ustedes tienen el cálculo. Seguimos un poquito y viene el criterio. Fíjense, el máximo caudal que circula por el tramo
y la máxima longitud que contiene a ese tramo. Bien, esas dos cosas son necesarias para calcular las instalaciones de baja. Bien. No. Hola. Fíjense que el criterio 2, ¿bien? Traten de tener sus micrófonos cerrados, cosa que cuando alguien necesite hablar, no hay problema, me interrumpen, no hay problema. La máxima longitud que contiene el tramo es es uno de los aspectos que acabamos de ver, ¿bien? Y el máximo caudal, porque en cada tramo ustedes tienen así como en el esquema que les he mostrado, que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, recién respecto de ese ejercicio, entre el tramo M y el A, está circulando el máximo caudal, ¿bien? Cuando yo voy del tramo A a B o de A a C, el caudal ya se bifurcó, se fue a un artefacto o a otros tramos, entonces ya está circulando menor caudal, ¿bien? Por supuesto que aparece en el criterio de la instalación, ¿bien? Pero ya vamos a ver ahora que el ingreso a la tabla lo hago con la longitud y el caudal que puede contener esa dimensión y que está basada en la ecuación del doctor Poole, que lo tienen aquí un poquito más arriba. No sé, acá está, ¿bien? Se adopta esa ecuación. Están viendo lo que les estoy marcando, ¿no? Sí, profe. Y que fue la que vimos en la tabla, cómo se hace con el Excel, ¿se acuerdan que se los mostré? Bien, todos estos conceptos son los que ustedes tienen que repasar, sobre todo para ahora cuando se viene el parcial. Bien, entonces volvamos al Excel. A ver. Bien, ¿ya se está viendo? Sí. Perfecto. Bueno, entonces esto lo voy a poner aquí a un costado. Y fíjense, ya hemos identificado, voy a dejar ahí para el tramo, ahí cerquita, para el tramo AB, que era, que iba al calefón. Bien, lo voy a hacer un poco más chico. Ahí, para que veamos esto. Fíjense, entonces, ustedes van a hacer una tabla como esta, el real es 35, pero el de cálculo va a ser 35 más 10. Es la máxima longitud que lo contiene. Por ahora, esto no lo lean, vean, porque esto va a ser el equivalente que proviene de acá de esta tabla, por ejemplo, para el BA, que ya vamos a mirarlo, y lo que tenemos que ver ahora, cuál es el consumo que tiene BA. El consumo es de un calefón que está utilizando 2,5 metros cubos hora o 2.500 litros hora, como tenemos acá en la tabla. ¿Bien? Y con eso, primero buscamos un prediseño, que va a ser el primario que le llamamos, y después va a ser un calculado. ¿Bien? Entonces, ¿cómo buscamos ese primario? Va a ser en función de las tablas que tenemos, en función del caudal y de la longitud de cálculo. Después tenemos que hacer una iteración, pero no nos detengamos en esto. Cuando yo me voy aquí a la tabla, a ver si lo tengo acá. Fíjense que yo tengo 45, vamos a ir acá, y me quedo con esta línea que es la de 46, porque fíjense, de 44 pasa a 46. ¿Lo ven, verdad? Profe, le hago una consulta.
¿Es lo mismo usar esta tabla, que es la que está en el apunte, que usar la tabla que está en el manual de SIGAS? No, después respondo ahora a la pregunta esa, porque vamos a hacer dos métodos, como les dije en la clase anterior. ¿Bien? Aquí, enfóquense ahora que estamos calculando a través de las cañerías de acero, que son las cañerías que tradicionalmente se venían utilizando. ¿Bien? Cuando hicimos en la clase, vimos el cálculo a través de SIGAS. Una de las cosas que pasaron en el último tiempo es que se está revirtiendo el uso de las cañerías al estilo SIGAS. Recuerden que hay otros sistemas, además de otras empresas, digamos, que proveen este tipo de material. En este caso tenemos los manuales, y como hemos hecho vinculación con esa empresa, estamos trabajando con eso, pero se pueden también, seguramente el cálculo con las otras empresas es el mismo. En este momento estamos viendo la forma de calcular para las cañerías tradicionales, digamos, que eran de acero. ¿Bien? Ese es el modo que estamos viendo en este momento con esta tabla. Por lo tanto, va a ser un poco diferente a cuando utilicemos las de SIGAS. Básicamente, ahora se están utilizando cerca del 80% de cañerías con el cálculo de plástico y alma de acero. ¿Bien? Y por supuesto el resto, que es el 20%, se están calculando con esto. Ustedes van a hacer un ejercicio como este que estamos haciendo, con el sistema tradicional, y el último lo van a hacer con los dos, el tradicional y el SIGAS, para ver las diferencias, porque además recuerden que en el caso del SIGAS, el manual lo plantea que podemos empezar a calcular de otra manera. ¿Bien? Si recuerdan, hemos visto en esa clase cómo se procede con el cálculo. ¿Bien? Y hay ligeras diferencias luego en el tamaño, digamos, de la cañería. Entonces, no sé si quedó claro para la persona que me preguntó, para el estudiante que me preguntó. Sí, profe. Que no es lo mismo, ¿está bien? Esa sería la respuesta. No es lo mismo calcular con este sistema que estamos viendo a con el sistema de SIGAS. ¿Bien? Profesora, una consulta ahí con lo que dijo. O sea que el trabajo lo tenemos que volver a hacer, porque No, ya lo no presentamos el martes, supuestamente teníamos fecha de presentación. Claro, no sé si recuerdan que no hay problema, no es que lo tengan que rehacer, sino que aumentar al ejercicio, si es que lo han hecho. ¿Ustedes lo han hecho solamente con este sistema, con el que estoy mostrando? En mi caso, sí. Sí, utilicé esa tabla. Bien. Simplemente tenés que aumentar el ejercicio con el manual de SIGAS. ¿Está bien? No es que esté mal lo que hiciste. Ah, bien, bien. ¿Bien? Bueno. ¿Por qué razón? Porque están vigentes los dos sistemas. Si vos te vas a una obra, vas a ir y seguramente vas a tener que decidir en función. Recuerden que aquí hay una decisión que es del propietario de la instalación. ¿Bien? El propietario, en función de la persona que contrate, se acuerdan que podían ser de distintas clases. ¿Bien? La clase es de acuerdo a si se hace con esta cañería tradicional o si el propietario decide hacer con los sistemas por ejemplo, los de SIGAS. ¿Bien? Los costos también van a ser distintos. Y va a depender también de la obra. Bien, si es que una obra, una vivienda, etcétera, o si fuera unos departamentos, o sea, también va a depender de la obra. Por lo tanto, lo que hiciste no está mal, sino que tenés que aumentar. ¿Bien? Y ahí decía que estaban las clases de la gente experimentada, ¿bien? O la gente que tiene título, los ingenieros,
que son los que hacen las instalaciones. ¿Bien? Hay una cosa que me está aquí dando mucho ruido, que es que no sé si a ustedes les aparecen los mensajes de WhatsApp en la pantalla. No, profe. Cada tanto tengo problemas que no sé cómo bajar un poco el volumen de los mensajes. Bien, entonces, continuemos ahí con esto, ¿bien? Fíjense, tenemos 45, que es la longitud real, perdón, la longitud de cálculo, ¿ya? 45, pero no tenemos ese valor sino 46, y entonces vamos a el caudal de gas, que va a ser, fíjense, no está 2500, pasamos al de máxima, entonces el tamaño de la cañería es 25, ¿está bien? Y eso es lo que tienen acá. Lo mismo pasa con el tramo CA. El tramo CA, ustedes tienen la longitud de cálculo 26, y eso es acá. ¿Y cuánto tienen de caudal? 1000. Fíjense, en este no entra, entonces vamos al otro, y tiene 19, que es lo que tienen ahí en pantalla con este diámetro. Y luego la M, que tiene la misma longitud que este tramo, por lo tanto, el cálculo ahora va a tener en cuenta el caudal total, 3500. Entonces, 45, y es de 25. ¿Bien? Ahora, después se completa el cálculo haciendo el cálculo de la longitud equivalente de los accesorios. ¿Bien? Y eso es lo que está aquí en estas tablas. Entonces, hay que ir contando, recuerden que hay que contar los accesorios que tenemos en cada tramo, ¿bien? Y que continúa hasta el medidor. Entonces, para el primero de los casos, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 codos, con el diámetro, con el primario, que yo he leído recién, con el diámetro primario, ¿bien? Y el del medidor, que podría haber dado distinto, tenemos 2 codos de A hasta el medidor, ¿bien? En este caso todos fueron de 25. Y calculando con el factor, me da un total de longitud equivalente. Tengo también una llave, recuerden que se coloca una llave, al lado de cada artefacto se coloca llave, ¿bien? Y por eso es que aparece esta llave en el tramo AB, y ya no para el medidor, porque aquí hay una llave que está, que es la llave que controla la distribuidora de gas, ¿bien? Para la instalación primaria se cuentan estas que van a estar luego, por ejemplo, la lista esta de materiales que ustedes ven aquí abajo, ¿bien? Un presupuesto de materiales. ¿Bien? Profe, sí. Para las TEA B y las TEA 90 siempre se usa el diámetro en el cálculo el más grande, ¿no? Siempre, siempre. O sea, ustedes en el cálculo de bajas instalaciones siempre se hace por exceso, digamos, con factor de seguridad. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, aquí que en el caso del tramo AB tiene una T a través, ¿bien? El flujo continúa. Entonces ahí, en este caso, va a ser de 25 porque es el 25 el mayor de los diámetros, digamos, que yo tengo en la tabla. Si, por ejemplo, hubiera salido el tramo AM, me da de 36, ¿bien? Por ejemplo, acá, vamos a ver, 38 digo, 38, ¿bien? Entonces, yo ahí estoy calculando siempre por exceso, por seguridad, ¿bien? En el caso del tramo CA, yo tengo una T a 90, ¿bien? El flujo cambia de dirección bruscamente, y eso obviamente tiene un valor mayor de longitud equivalente. Entonces, una vez que hago esta compensación, digamos, para sumar a la longitud de cálculo, ¿bien? Fíjense que es esta cantidad dividido 1000 para pasarlo a metros, y ahora ingreso a la tabla, en esa iteración que yo les decía,
Ahora la longitud es 53,25 o 53,3 más el caudal, ¿bien? Entonces, 53, fíjense que de 50 pasa a 55. Y tengo 2500, sigo con el diámetro, con una sección de 25 milímetros de diámetro. Y por eso es que queda en verde. ¿Bien? Ese sería ya el diámetro calculado. Profe, la T a través solo se considera en el tramo BA porque es el más largo. Sí, o sea, vos aquí, a ver, veamos. Vos fíjate. En el tramo AB, vos tenés una T a través, una T. No aparece otra T, no sé si por ahí va tu pregunta, ahora me lo decís. Pero No, es que en el tramo sola AC no la considera. ¿Cómo que no la considero? ¿Acá? No, en el CA, perdón. En el CA yo tengo una T a través. Bien, aquí falta, ¿ves? Entonces T a 90. Aquí está. Esta, T a 90. Ah, ok. ¿Ves? Entonces tengo una T a 90, pero no es T a través, porque, digamos, el caudal que hace viene desde el medidor y de golpe cambia a 90 grados. ¿Bien? No Profe, sí. tengo una consulta. Ahí en la T, en el punto A, yo vengo con un diámetro 25 desde el medidor hasta A. Después de A hasta B va con un diámetro 25 primario. Cuando va de A a C se reduce el diámetro. Físicamente, en cuanto a los accesorios, ¿por qué no considera la reducción de A hasta C? Sí la podemos considerar, yo no la puse aquí, sí se consideran, ¿no? Ustedes pónganla, yo la puse a término de, no la consideré porque comúnmente son bajas las contribuciones de las reducciones, pero sí hay que considerarla, ¿bien? Ustedes me imagino que sí la consideraron en el práctico. Sí, pero sí, porque varía, o sea, si bien es despreciable porque son 10 veces el diámetro menor, varía dependiendo de qué sistema yo elija, porque si en el tradicional todas las T vienen de diámetro mayor y pasa, sí o sí tengo que colocar una reducción después. En cambio, en el sistema nuevo hay diámetros mayores y en las mismas T pueden haber reducciones. En todas hay, espérenme un segundito, ya tengo una consulta aquí de mi madre, espérenme. A ver, aquí, voy a desactivar un ratito el audio. Bien, entonces, volviendo a la pregunta, fíjense, todo esto estamos haciendo un ejercicio de ampliar, digamos, ciertas condiciones. Fíjense, desde el medidor hasta A y desde A hasta B, no hay un cambio de sección. Entonces, no tengo reducción. Pero podría haber sucedido, es decir, si me hubiera dado la cañería AM, que eso les pasa en algunas conducciones,
que pasa de 25 a 32, yo tengo que poner aquí una reducción. Después de A, se reduce, por ejemplo, si hubiera dado 32 acá y 25 acá, tengo una reducción, que es como pasa en el ejercicio para el tramo desde el punto A hacia la cocina. De 25 pasa a 19. Entonces la reducción la tengo que tener en cuenta en el punto desde A hacia C, acá, o sea, da lo mismo. ¿Bien? ¿Se comprende eso? O no sé si es que la pregunta iba por otro lado. ¿Hola? Sí, sí se entiende. Yo tengo una duda con respecto cuando, si me cambia el diámetro calculado, ¿tengo que volver a calcular la longitud equivalente? Efectivamente. No sucede en este caso, porque vos fíjate que para este ejercicio pasa que queda de 25, pasa a 25 cuando yo ya vuelvo a ingresar con estos dos valores. Si hubiera pasado que uno de ellos, por ejemplo, el AM, que podría haber sido, ¿no? Porque el AM en todas las instalaciones son las que llevan el mayor caudal. Al cambiar ahora la longitud total, puede suceder que al ingresar en la tabla, te cambie. Entonces, aquí vos vas a tener, por ejemplo, suponete que fuera 32. Entonces, vos ahora tenés que rehacer estos cálculos en donde ese diámetro te impacta. Por ejemplo, en la T, ¿bien? Entonces, se vuelve a hacer los cálculos para reiterar. ¿Se comprende? Sí. Y así hasta sacarlo por iteración. Exactamente, o sea, volvés a entrar en la tabla hasta que finalmente te queda que con esa longitud y con ese caudal circulante, ya te queda, por ejemplo, acá, si hubiera sido 32 acá el próximo te queda también 32. Listo, ahí termina el cálculo. ¿Bien? Bien, ¿había alguna otra consulta? Entonces quiere decir que aquí, por ejemplo, en el tramo BA no tengo reducción, pero en el tramo AC, aquí ustedes van a ingresar una reducción. Quedamos así, ¿no? Hacer el cálculo más completo. ¿Bien? Y la reducción, por supuesto, también, en función del diámetro equivalente, se toma el de mayor. Siempre con factor de seguridad. ¿Bien? En la hoja dice que es 10 por el diámetro menor. Ah, bien, a ver, contame eso. Eso está en el apunte de decir. Sí, sí, en el TP, digamos, en donde están las tablas, ahí dice que es 10 por el diámetro menor. Ahora lo veo. No tengo ahí el práctico. A ver si espérenme que lo busque el práctico. Si lo dice, es así. Ah, pero puede ser que esté aquí en el apunte. Déjame que cheque eso. Los diámetros equivalentes, ¿no? Sí, tenés razón. Ahí lo vi en el apunte, sí. Ahí mira, a ver, ahí lo muestro. Voy a apunte, justo ahí ya encontré la página que me dijiste. ¿Lo están viendo? Lo estoy poniendo en amarillo.
Sí, 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 se ve. Ahí está. Bien. Entonces, es con el diámetro menor en el caso de las reducciones. Por eso es que las reducciones, por eso yo me tomé, digamos, un poco la atribución de hacerla a esa tabla sin tener en cuenta las reducciones, porque te da una baja contribución, digamos, ¿no? Entonces lo hice de esa manera. ¿Bien? Pero es como ustedes dicen, o sea, hay que tener en cuenta esas cuestiones. Bien. Entonces, en el caso entonces del TP de instalaciones, ¿tienen alguna otra duda? Ahí, profe, tenía unos datos de costos. ¿Esos cómo hacemos? ¿Los googleamos o lo tiene usted por cuenta propia? Pueden googlearlo, si tienen alguna duda, pueden ir también a algunas empresas como Gas Market para encontrar algunos valores, ¿bien? Pero pueden googlearlo, pueden buscar en mercado, ¿cómo es? Mercado Libre, Mercado Pago, ¿cómo es? Sí, sí. Bien, entonces van tomando datos también de Google, no hay problema. Bien, no hay otras consultas, ¿verdad? De gas de baja. A veces me da dudas de que siempre tengo que mirar todos los accesorios hasta el medidor, ¿no? De cada tramo. Sí, siempre. O sea, a ver, voy a volver al dibujo para ver que nos situemos, digamos, en la... O sea, siempre con el tramo calculado, la longitud calculada. Con la longitud calculada. A ver si entiendo lo que me querés decir. Siempre con la longitud de cálculo. Si te referís a cómo ingresar, ya sea en esta tabla o en la de SIGAS, vos vas a tener una longitud de cálculo, porque vos fíjate que son dos aspectos principales para ese cálculo. La máxima longitud, que es esta tabla, la máxima, y el caudal. ¿Bien? Que vos fíjate que es longitud aquí en la ordenada, ¿no? Y acá caudal, que va cambiando en función, obviamente, cuanto mayor es la dimensión, mayor es el caudal que puede transportar esa cañería. ¿Bien? Y otra cosa también, fíjense que la caída de presión admisible está seteada en 10 milímetros, ¿bien? De columna de agua. ¿Por qué razón? Para evitar de que haya mayores pérdidas de carga en la instalación y se logre llegar con el caudal, voy a bajar esto, y se logre llevar ese caudal necesario desde el punto del medidor hasta la longitud más distante. ¿Bien? Entonces, aquí la caída de presión está disponible en esa cantidad. ¿Se entiende? Para la ecuación del doctor Poole. Después, una vez que vos tomás esa longitud de cálculo, cuando ya haces un cálculo más ajustado con las longitudes equivalentes, chequeas que el primario quede en ese valor. Y estos son los últimos valores, es decir, los diámetros nominales que vos vas y compras para hacer este presupuesto de cañerías, ¿bien? ¿Vamos hasta ahí? Sí, perfecto. Bueno, ¿hay alguna otra duda de estos ejercicios? Profesora, entonces podríamos considerar que en los tramos en los que consideramos igual longitud de cálculo, la longitud equivalente es la misma.
Sí, ustedes directamente, en muchas tablas yo tomo directamente, a veces puedo hacer esto. Por ejemplo, en ese tramo que tengo yo ahí, puedo reemplazar, digamos, por esta, directamente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando yo calcule tanto este tramo como este tramo, da igual. El A hacia el calefón, hasta el B, es lo mismo que el A-LEM. No va a ser lo mismo cuando te pase, como en otras instalaciones, en que cambia. A ver si yo tengo algo acá. En esta, por ejemplo, acá sucedió. En esta, fíjense, que del primario de 19 pasó a 25 en este ejercicio, en donde tengo calefón 1, calefón 2, bien, este es un calefactor central, bien, entonces en este tramo cambió. Cuando yo vuelvo a entrar con la longitud total teniendo en cuenta los accesorios, de la lectura pasó a 25, bien. ¿Se comprende? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces parece ser que ya no hay más consultas de esto, cosa que dejemos de práctico vean de calcularlo vamos a tener que habilitar de nuevo, ya después voy a hablar con Matías, de habilitar de nuevo para que ustedes coloquen los nuevos prácticos con SIGAS, ¿bien? Un cálculo del último problema, el que calcularlo por los dos métodos, recordando que hay una conversión casi, les diría, que se está revirtiendo completamente hacia ese sistema. ¿Por qué? Porque la facilidad, digamos, de las instalaciones con la termofusión o la electrofusión, digamos, la forma de instalar esas cañerías es mucho más fácil, simple, una vez que están entrenados las personas que realizan las instalaciones, los gasistas matriculados, tiene una alta facilidad de la instalación. ¿Por qué? Porque se utilizan, por ejemplo, en el método SIGAS, se tiene accesibilidad a las maquinarias, digamos, para hacer la termofusión. Por otro lado, tiene además ya la cobertura para la corrosión, ¿ya? Y cuando la cañería es aérea, además lo protege de los rayos solares, porque en este caso la radiación solar va resecando la cañería, entonces lo que se hace es protegerla con una cubierta aluminizada, ¿bien? Entonces ese tipo de instalación provee al instalador una mayor facilidad para realizar la instalación, ¿bien? Y se tienen además todo lo que es accesorios normalizados. Entonces, en ese sentido también se ha avanzado muchísimo en la facilidad de compra de todos los componentes, digamos, de la instalación de baja, ¿bien? Entonces, fíjense que por eso es importante que ustedes hagan el cálculo con los dos métodos. Y se le está dando mucha importancia al del SIGAS. ¿Bien? Dejamos ahí entonces este práctico, ¿no hay ninguna otra consulta? Recuerden que... ¿Podría mostrar un poco de la parte del presupuesto? Sí, obviamente este presupuesto está completamente, ¿cómo se llama? A ver, ya te lo muestro. Está fuera de toda discusión, porque no está actualizado, ¿no?
Otra cosa, la longitud comercial es de 6 metros, ¿bien? Entonces, aquí hay una pequeña variación en la cantidad, pero la longitud comercial de los caños, todos son de 6 metros. Entonces, ustedes van a tener que ir, digamos, en las instalaciones reales, van a ir quedando longitudes sin uso, obviamente, porque el caño que se compra es como está, como se vende, que son los 6 metros, ¿bien? Profe, ¿y los de termofusión son de 4? ¿Cómo, perdón? Los de termofusión, los caños de termofusión Uh-huh. que se emplean en el manual del SIGAS, ¿son de 4 metros? Creo que son de 6 también. 6 metros creo que son. Ah, ok. Y si no llegan a conseguir en Google, ahí sí, qué sé yo, se comparten entre grupos y van 2 o 3 personas por, qué sé yo, les estoy dando un ejemplo, hay 4 grupos o 5, y qué sé yo, pónganse de acuerdo, vayan 2 o 3 personas a Gas Market y pregunten los precios, por ejemplo, bien, la longitud, todo eso. Ellos como trabajan con SIGAS, cuando hicimos la capacitación en la planta piloto, el ingeniero, digamos, que está a cargo de la representación, hace la capacitación a los instaladores ahí en Gas Market, y después, no sé si son varias clases, digamos, que ellos tienen ahí en Gas Market. Y esa vez, después fue a la planta piloto y ahí hicimos una serie de cosas, digamos, que en donde hubo capacitaciones de formación por parte del ingeniero, pudieron utilizar las máquinas herramientas para la termofusión. Entonces ustedes van a Gas Market y ahí van a consultar los precios. Si es que no yo creo que, estoy segura que en Google también tiene que aparecer. Pero si no lo hay de algo particular, van a consultarlo ahí. Bien, entonces, ¿dejamos el práctico? ¿Vamos a otro? Sí, profe, todo bien. Bueno. 5 minutos, toman un agua, traen un mate y continuamos, ¿bien? Yo ahora silencio un ratito esto, cosa que nos preparamos, hacemos un recreo mental para empezar con otra cosa.